Nuestra Casa Apostólica Emmanuel, Dios con nosotros, te da la bienvenida. Nos sentimos muy honrados de tenerte como oyente. Disfruta de este mensaje. Este mensaje, nuestro apóstol siempre nos está pidiendo que hagamos, los mensajes tengan un propósito. Y eso es lo que a mi persona me agrada, por cuanto ahora el mensaje de Casa Sobé, si usted ve el título, es: las Casas Sobé es una estrategia para el crecimiento de la iglesia y para el pastoreo de la iglesia. Hay dos objetivos: para el crecimiento y otro es para el pastoreo. Ahora lo va a entender usted cuando desarrolle el tema. Quiero que esté atento, por favor, y de esta manera usted aprenda. Recuerde, el objetivo de un hijo de Dios que quiere agradar a Dios es: aprenda para usted y aprenda para enseñar a otros. El verdadero hijo de Dios no es egoísta, aprende para enseñar. El cristiano inmaduro es aquel que oye y rápido se le va el mensaje. Como dice la Biblia, vienen las aves del cielo y le roban la palabra que ha sido puesta en su corazón. Por eso usted no va a tener muchas oportunidades de estar con el apóstol Javier o con otro pastor. Aproveche el tiempo en que ellos están aquí para darles mensajes que a ustedes les agrada, a su espíritu y también para su formación, porque llegará los tiempos en que ellos ya no podrán estar por razones de que Dios los llevará a otros lugares para edificar al cuerpo de Cristo. Y así es la vida del ministerio. Por eso quiero que tomen mucha atención a este mensaje en el nombre de Jesús. Por favor, denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a desarrollar el mensaje. Pase, por favor. Nuestro apóstol ha puesto un lema, y el lema dirige, en cierta manera, direcciona lo que se va a hacer durante el año 2016. Y el lema que él ha definido es: levantando familias llenas del Espíritu Santo y pasión por evangelizar. Ese es el lema. Se tiene que trabajar en esa dirección. Levantar familias significa que aquellas que están sentadas con sus familias y todavía no activan, hay que levantarlas para que sean útiles. Esa es la misión, levantarlas para que sean útiles. Y cuando hablamos de utilidad, estamos hablando para que ellos hagan algo. La segunda cosa es llena del Espíritu Santo. Y sabemos que para que uno sea lleno del Espíritu Santo, tiene que haber una preparación, tanto de conocimiento bíblico como también en lo espiritual. Este lema nos demanda mucho compromiso de acción, por cuanto no es solo un aprendizaje de saber a qué se va a desarrollar el año 2016. Y por último, habla de pasión por evangelizar. Usted debe saber que una de las razones que a la cual Cristo murió en la cruz fue para la salvación de la humanidad. Y cuando Él tuvo que subir al cielo, a volver al seno del Padre, dejó una misión a la iglesia: id y predicad el evangelio y haced discípulos. Cuando habla este lema de pasión por evangelizar, está hablando muchas cosas, como por ejemplo, tienes que aprender a hablar de Cristo. Tienes que entrenarte a tener esa libertad de hablar. Fuera el temor, fuera la vergüenza, fuera la mediocridad. Eso es lo que está diciendo, pasión. Aquel que tiene pasión es aquel que está constantemente en su corazón de no perder una oportunidad de dar testimonio de Dios. Eso no lo tiene todos, eso no lo tienen inmediatamente. Eso es una formación, es una capacitación para que esa persona tome conciencia de que el Espíritu de Dios le va a respaldar, le va a ayudar y va a usar su vida para que se cumpla lo que Jesús pidió a la iglesia. O sea, el asunto es: ¿qué debe hacer la iglesia en todo caso ante ese lema? Ministros, obreros, líderes y miembros. ¿Qué debe hacer? Ahí está, para que se haga realidad. ¿Cuál es el compromiso que tienen los ministros, los obreros, los líderes y los miembros para que ese lema se haga realidad? Ese es el mensaje que tenemos en esta mañana. Pase, por favor. Hechos capítulo 2, verso 42 es el inicio de la historia de la iglesia primitiva. Quiero que sepa, por favor, que Lucas, el médico que acompañó a Pablo en sus últimos viajes misioneros, él escribe esta historia porque él acompañó a Pablo y estuvo hasta el final de la muerte de Pablo, y él se da el tiempo, después de todo este acontecimiento,
después de la muerte de Pablo, año 56, después de Cristo, él comienza a recopilar toda la historia. Él vivió una parte de la historia, pero la primera parte de la historia él no la conoce. Por eso cuando usted lee capítulo 1 de Hechos, y se va a dar cuenta que él le escribe a Teófilo, un hombre importante que tenía dinero, pero era cristiano, le dice: me he preocupado de indagar diligentemente todo lo que ha acontecido con la iglesia para contártelo a ti en este tratado. Entonces él trata de hacer una conclusión de una historia de años para que la gente, el Teófilo y también los demás que leyeren la historia pudiesen comprender lo que había acontecido con esta iglesia que empezó a desarrollarse. Recuerden, por favor, y quiero que entiendan que el primer mensaje a la cual se dirige Pedro en el capítulo 2, la mayoría de ellos eran judíos que cumplían la ley, judíos que estaban acostumbrados a reunirse cada sábado en su sinagoga, en el templo. Los que estaban en Jerusalén iban al templo. Los que estaban fuera de Jerusalén, en las otras ciudades, como por decir Trujillo, Tumbes, Ancash, Cusco, ellos iban a sus sinagogas, lugar donde ellos cada sábado se reunían para leer la Torá, aprender y hacer sus ritos. Los que estaban fuera de Jerusalén no tenían el privilegio de hacer sacrificios, porque eso se tenía que hacer en Jerusalén, en el templo. Entonces los que vivían en Lima, como fuera Jerusalén, tenían el privilegio de tener todo esto de ver y hacer. Por eso había una fiesta al año, de las 7 fiestas que había una donde ellos tenían que ir a Jerusalén a hacer sacrificio para que expiaran sus culpas. Tenían que hacer sacrificios de agradecimiento, tenían que hacer sacrificios que ellos habían hecho durante su vida. Ellos tenían que ir a Jerusalén. De tal manera, la norma decía que ellos, al llegar a Jerusalén, al no poder llevar, por ejemplo, si era rico, un becerro, un toro, como lo llama usted. Si es menos pudiente, tenía que ser un carnero, un borrego. Y si era menos dinero, tenía que ser un animal más pequeño. Y hasta los que eran pobres, una ave. Y los que eran pobres de pobres o recontra pobres, llevaban flor de harina como harina de pan, para que eso sea el sacrificio. Dios es tan bueno que a cada uno no le va a demandar por igual. Si hay hermanos acá que tienen 20, 30 años, no crea que lo va a tratar como usted que tiene recién 5, 6, 7 meses. A cada uno Dios lo va a tratar como lo que es. Pero ¿qué pasa? Que algunos que tienen 20, 30 años actúan como si fuera que tuviera 1 mes, 2 meses de creyente. Dios haga lo que tenga que hacer con esas personas. Porque el más antiguo tiene que dar ejemplo a los demás. No, el antiguo debe meterse en medio del pueblo para aparentar como si fuera una oveja. Tiene que ser lo que es, y Dios a cada uno lo va a juzgar según sus obras. Eso es lo que hacía Jehová Dios cuando dio la orden a que cada uno de ellos se acercaran a Él a dar ofrenda y sacrificio de acuerdo a su condición. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que habla acá, ya había muerto Pablo y la historia de la iglesia se había desarrollado. El problema era que muchos ya estaban hablando acerca de todo lo que había acontecido desde el inicio, pero no eran las personas autorizadas. Es como decir, cuando alguien escribe un libro, Vargas Llosa escribe un libro, y en menos de 1 mes, cuando ya sale a la venta, ya están saliendo las copias piratas. Comienzan a reproducirlo y comienzan a hablar. En la historia de la iglesia primitiva, cuando esto se escribe aproximadamente en el 56, pero la historia termina en los primeros años, a través del 36, año 36, 33, 36, de la muerte de Cristo, sucedieron 10 años del acontecimiento. La historia se escribió años después. Entonces Lucas trata de hacer una conjunción, de hacer una conclusión de lo que había acontecido. Y aquí viene la parte fundamental
de la iglesia a la cual debe tener en cuenta. ¿Qué hizo la iglesia para que pudiese tener los resultados que logró tener? Lógicamente que Dios, el Espíritu Santo, ayudó, dirigió, manifestó su gloria, pero a través de vidas, a través de personas que, uno, obedecieron lo que Cristo le mandó; dos, que ellos aprendieron lo que Cristo les enseñó; tres, que ellos decidieron poner por obra lo que Jesús les pidió. Ahí está una de las reflexiones importantes que toda iglesia local debe tener en cuenta, porque no es solo decir hazlo, sino el asunto es: yo te enseño para que después lo hagas, y en ese proceso de hacerlo vas a cometer errores y yo te voy a ayudar para que lo corrijas, hasta que llegue el momento en que tú seas experto, y cuando ya seas experto lo vas a enseñar a otros, y yo ya no voy a tener por qué meterme, porque ya tú eres un discípulo que está preparando a otros. Esa es la razón de vida de una iglesia. Y si usted algún día va a ser pastor, tiene que tomar en cuenta estos detalles que no van a cambiar en la historia, van a ser los mismos. El asunto es lo que cambia es la persona que lo va a ejecutar. Ahora, esta verdad, Lucas dice, cuando se convirtieron las 3,000 personas, él redacta y dice: y perseverando en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿quién empezó a enseñarles la doctrina de lo que Jesús había enseñado? Los apóstoles habían recibido la misión: id, predicad y haced discípulos. Ellos estaban poniendo por obra. Por favor, no, vuelva. Quiero primero tratar con el texto para después desglosarlo. Entonces, allí está diciendo que ellos lo primero que hicieron es ponerles la enseñanza, la doctrina. Después de ello dice que les enseñaron a tener comunión unos con otros. ¿Y por qué comunión unos con otros? ¿Sabe por qué? En el contexto de esta historia hubieron judíos que vivían en Jerusalén, pero también cada año venían miles de personas de otras naciones que eran judíos, pero que vivían en Ecuador, te pongo un ejemplo, en Chile, en Brasil, en Bolivia, que llegaban a Jerusalén a hacer el sacrificio. Y esa gente vivía alejada de su tierra natal y tenía otros hábitos y otras costumbres aprendidas, pero su religión siempre la mantenían. Entonces, cuando ellos se juntaron y se convirtieron, hubieron 3,000 personas, varones, no se contaban las mujeres, menos a los hijos. Si usted suma cada uno de ellos con su mujer, y cada uno de ellos, antes no había planificación familiar, ellos tenían hijos, ya usted sabe, como nuestros abuelos. Entonces súmele 3 por cada familia. Son 4 por 3, 12,000 personas allí en Jerusalén. Entonces, ¿por qué dice que les enseñó la comunión unos con otros? Porque como eran, si bien es cierto, judíos, pero tenían distintas culturas, había entre ellos inconvenientes, había problemas de trato, había problemas de preferencias, como en toda congregación. Por eso en el capítulo 5, cuando habla en Hechos, dice que hubo un problema de que los judíos atendían a sus viudas mejor que a las viudas de los griegos. Entonces se levantó un problema. Entonces ahí es donde el Señor, guiando a los apóstoles, les dijo que escogieran dentro de ellos a los que están llenos del Espíritu Santo, los que tienen fe, para que ellos se encargaran de poder tratar los asuntos menores que son los problemas que suceden en la iglesia, las cosas menudas que son lo administrativo. ¿Quién se encarga de la cocina? ¿Quién se encarga de la limpieza? ¿Quién se encarga de dirigir el culto? ¿Quién se encarga? Esos son asuntos que los demás tienen que hacerlo, porque los mismos apóstoles dijeron: y nosotros nos encargaremos de la palabra y de la oración. Él estaba poniendo ya una pauta de que el pastor no debe meterse a hacer el trabajo minúsculo en una iglesia, porque si el pastor lo hace, el pastor está impidiendo que surja, que se levante otro de los discípulos para que pueda hacer el labor. ¡Qué sabios! ¡Qué sabiduría de Dios en ellos! Entonces, el problema que suscitaba en la comunión, los apóstoles sabían que había problemas entre ellos. Seguimos diciendo,
Y también ellos, ¿por qué dice que compartían el pan? Es lógico, mire, si usted va al contexto de esta historia bíblica, se va a dar cuenta que 12,000 personas que vinieron a adorar a Jerusalén y se convirtieron a Cristo y se quedaron en Jerusalén, se le acabó la plata. Cuando usted va de paseo a otro lugar, va los primeros días come rico, pasando los 5 días come menos, pasando los 8 días ya un menú nada más, y pasando los 9, 10 días comenzó a comer pan, una sola comida al día. Pasaron un mes, ya no tienes plata. Ellos ya estaban años. ¿Quién los alimentaba? Por eso comenzaron a vender sus propiedades, aquellos que Dios tocó su corazón, y lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran y dieran de comer a los necesitados. ¿Qué le parece? Denle un aplauso al Señor Jesús si está usted sorprendido. Alabado sea el Señor, aleluya. El pueblo de Dios tiene que fundamentarse en la palabra para poder entender y contextualizar bien la historia y no hacer conjeturas que no están dentro del contexto bíblico. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es algo extraordinario. Hace un buen tiempo se les dio el mensaje de que una de las cosas que hacía que la gente se convirtiera, una de las cosas que la gente hacía que se convirtiera, una de las cosas que Jesús hizo para que creyeran en su mensaje era hacer señales, prodigios y milagros. Jesús convenció a la gente no por lo que predicó, sino convenció a la gente por los milagros que hacía. Después que la gente creía a los milagros que él hacía, la gente le prestaba atención y la gente comenzó a creer en lo que él enseñaba. ¡Qué sabiduría de Dios! ¡Qué sabiduría de Dios! Si Dios no manifiesta nada en tu vida, si no hay una muestra de Dios en tu vida, la gente al principio te oye y después te deja de oír y no te hace caso. Pero cuando Dios hace algo a través de tu vida, la gente comienza a observarte, la gente comienza a tener interés por ti, la gente comienza a tener un acercamiento a esa persona y se comienza a dar cuenta que no era lo que pensaba, que no era lo que decía, no era lo que hablaba, y comenzaban a oír al maestro y a seguir a Jesús. Cientos y miles de personas de pueblos venían. Cuando se enteraban que Jesús estaba en un pueblo, toda la gente se iba a verlo, porque querían oír lo que él enseñaba, pero también querían recibir un milagro de lo que él hacía. Así Jesús actuó. En estos tiempos es distinto, es igual. La gente se quebrará y doblegará su cerviz, doblegará su religiosidad, doblegará su anticuerpo al evangelio cuando tenga problemas. Cuando ya no tenga esperanza del hombre, entonces surgirá ese algo que Dios ha puesto en el ser humano de querer acercarse a Dios para recibir un milagro. Y como Dios es un Dios de amor, siempre nos espera con los brazos abiertos. Así venimos a Cristo. ¡Qué sabiduría de Dios! Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad. Ahora entienden por qué. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor del pueblo. El verso 47 es la clave para que suceda lo que en el verso final en negro dice. Dice que esa actitud, ese comportamiento, esa enseñanza, esa forma como ellos aprendieron a vivir el evangelio, más sumado más las señales y milagros que hacían los líderes, hacía que la gente comenzara a estimarlos a ellos. La pregunta que yo os hago es esta, es ¿por qué la gente comenzó a estimar? ¿Por qué la gente comenzó a apreciar a estos nuevos, digamos, cristianos? Porque en ese tiempo no lo llamaban cristianos, lo llamaban los del camino, y comenzaron a estimarlos. ¿Por qué? Porque estos hermanos comenzaron a hacer milagros, sanar a sus enfermos, libertar a sus oprimidos. Al ver que los que no tenían, ellos le daban de comer y los cuidaban, la gente comenzó a cambiar su opinión.
Así como en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu urbanización, primero te van a decir: este ya le lavaron el cerebro, a este ya se convirtió al evangelio, esto ya le engañaron. Entonces la gente te comienza a juzgar, criticar, y si tú no resistes en tu fe, y si tú no estás preparado para poder defender en lo que has creído, en el camino tú te vas a apartar de Dios, porque le das credibilidad a lo que dice la gente. Y sabe una cosa, la gente, tu familia, tus amigos, tus vecinos, van a ser los que van a ser usados por su yo, hablo del ser humano, y también por el diablo, para que te aparten de tu fe, haciendo de que tú te alejes por vergüenza, por temor, por el qué dirán. Te aleja de Cristo, y la gente, una vez que te apartas y haces lo que ellos hacen y lo que tú también antes hacías, entonces ellos están tranquilos. Pero cuando tú perseveras en tu fe, ellos comienzan a hacerte la guerra, comienzan a juzgarte, comienzan a criticarte, porque el objetivo del diablo a través de ellos es apartarte de tu fe, para que tú no tengas lo que Dios quiere darte. Pero si tú perseveras, pasan los meses, ellos comienzan a darse cuenta que ya tú no eres emocional, que lo que tú crees es algo serio, y ellos comienzan a bajar su intensidad de crítica. Pasan los meses hasta que ellos se cansan, porque el Espíritu de Dios les da testimonio de que tú no eres un improvisado y no eres alguien que ha creído porque te dijeron, sino porque verdaderamente Cristo nació en tu corazón, y comienzas tú, tus palabras, tus acciones, comienzan a hablarles a ellos, hasta que llega el momento en que ellos se quedan callados. Pero lo bueno viene ahora. Un tiempo se quedan callados, solo te oyen, porque ya no pueden cuestionar tu fe. Pasado un tiempo, cuando ellos tienen problemas, cuando ellos se dan cuenta que tú eres buena gente, ellos se acercan a ti como Nicodemo, en secreto, no en público. Se acerca a tu amiga, comienza a hablarte de nuevo. En su corazón hay una inquietud. ¿Cómo es que has podido cambiar? ¿Cómo es que el sinvergüenza de tu marido ahora se porta bien? Quiero saber el secreto. Entonces ellos comienzan a acercarse como Nicodemo a preguntarte: ¿cómo has hecho para poder ahora ser mejor? Pero antes de esa gloria hay mucho ataque, hay mucho ataque, hay mucho ataque. Resistid al diablo por la fe, que él huirá de vosotros. Así dice el Señor. Sigan adelante, iglesia, persevere, porque Dios es lo mejor que puede suceder. Quiero que sepan, como ha sucedido en muchos de ustedes, como también en la vida de nuestro apóstol Javier. Él fue el primero que se convirtió a los 17 años. Él perseveró, luchó. A él también le hicieron la guerra, pero él siguió. Y la consecuencia y el beneficio es que toda su familia vino a Cristo. Tenemos que extender el reino con nuestra familia, con nuestros amigos y aquellos que no conocemos. Y Dios lo va a hacer, porque para eso te ha dado la gracia de la salvación, y te va a añadir más el poder de su Espíritu Santo. ¿Y qué consecuencia provocó? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor añadía? Porque había gente que evangelizaba. Muchos tienen el concepto que Dios va a añadir a la iglesia y todos están quietos, no hacen nada. Eso es una mentira, eso es un engaño, esa es una falta de interpretación bíblica. El Señor añadía porque ellos predicaban la palabra. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio cuando uno anuncia el evangelio. Eso es lo que tiene que reforzarse en la iglesia. Eso es lo que tiene que uno cambiar en la iglesia. Eso es lo que uno tiene que entender, que Dios va a actuar a la medida de cómo tú obedeces y desarrollas tu fe. Si tú dices que Dios tiene poder, Dios está pronto a convencerte que eso es cierto. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que Dios es galardonador de los que le creen. Entonces, mis amados, usted puede ser una persona pequeña en edad, usted puede ser un anciano en edad. El asunto es que tanto al pequeño de edad como al anciano en edad,
Dios los está esperando para usarlos. Ahora, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora se da cuenta cuál fue el problema de Lucas. Lucas tuvo que ser dirigido por el Espíritu Santo para poder hacer una conclusión de tantos años en pocos párrafos. ¿Cómo puede usted resumir un libro de 100 hojas en una hoja? Qué difícil. Pero el Espíritu Santo guió a darle esto. Pase, por favor. Vamos, denle aplauso, gracias al Señor, porque Él es el que nos da esto. Bendito sea el Señor, aleluya. Ahora, vamos a hacerlo algo, ya usted lo entendió por el texto. Ahora veamos por una ya enseñanza. ¿Qué hicieron los apóstoles con todos los creyentes? Lo que hicieron fue enseñarles a orar, enseñarles a ayunar. Lo que es enseñarles. ¿Qué hicieron? Adoctrinaron en la palabra. ¿Qué hicieron? Les enseñaron a vivir en armonía y a compartir con el necesitado. ¿Qué hicieron? Les enseñaron a ser humildes y serviciales. ¿Qué hicieron? Enseñaron a ministrar los dones de poder. ¿Qué hicieron? Los activaron para que la unción evangelizadora de pasión por las almas permanezca en ellos. ¿Qué hicieron? Los formaron para discipular a nuevos. Esa es la conclusión. Eso es lo que la iglesia ahora tiene que hacer. Toda congregación tiene que hacerlo, porque nosotros imitamos lo que Dios dice en su palabra. Lo mejoramos, lo perfeccionamos con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, el modelo de levantar una iglesia está plasmado en la Biblia. El asunto está que tanto lo entiendes, porque si conoces la palabra, lo vas a poder entender. Ahí está el trabajo de los apóstoles. Fueron buenos alumnos, fueron buenos discípulos, aprendieron de su maestro y lo más importante, fueron obedientes a lo que les pidió el maestro. Obediencia, que es lo más difícil en el ser humano. No tengo tiempo, no puedo, todavía no sé, recién tengo un poco tiempo en cristiano. No, ahorita no, después. No, todavía no, después. El hombre que no quiere obedecer utiliza la palabra justificación. Si alguien se está justificando, está diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero guiar mi vida en el tiempo que yo considero conveniente. Tú no, yo sí. Cuando tú te justificas, le estás diciendo a Dios: yo quiero hacer en mi tiempo como yo considero y no cuando tú me pides. Ese es el problema del cristiano. El cristiano, cuando tiene que hacer algo para Dios, no es como él quiere, ni cuando quiere, ni como quiere. Es cuando Dios lo dispone, es el tiempo. ¿Por qué? Es muy fácil. Dios te va a enseñar a obedecer, va a hacer que aprendas a obedecer en la misma realidad de tu vida. Vamos al desierto. 2 millones de personas en el desierto. Según dice que en el desierto el calor 60 grados en el desierto, en la mañana 60 grados. ¿Qué hizo Dios para cubrirlos y protegerlos? Una nube los ponía como protección. En la noche, en el desierto, 45 grados de frío. Parece mentira, pero en el desierto puede haber tanto frío. Sí, en ese tiempo, tanto frío. ¿Y qué hacía en la noche Dios? Una bola de fuego estaba allí para calentarlos. Mire cómo les enseñó obediencia. Cuando la nube comenzaba a avanzar, ¿qué hacían ellos? Rapidito desarmaban sus tiendas y corriendo se iban debajo de la nube. Los enseñaba a obedecer. Cuando Dios camina, tú caminas. Y en la noche, cuando ponía esa bola de fuego, ellos se quedaban quietitos. ¿Por qué? Porque si se salían de la acción del Espíritu Santo, iban a tener frío, iban a pasar problemas. Por eso, donde se detenía la nube, ahí se detenían ellos. Donde estaba la bola de fuego, ahí a la fuerza les enseñó. ¿Quieres que Dios te enseñe a la fuerza? ¿Quieres que Dios te haga pasar problemas para que aprendas la lección? ¿O quieres tú esforzarte a ser obediente, sabiendo que Dios jamás va a desear tu mal? Más bien, cambia ese carácter, esa mentira, esa hipocresía que tienes en tu corazón y no des una apariencia de piedad. Sé sincero, expresa lo que eres y no cambies ni maquilles la palabra con una mentira piadosa cuando en tu corazón hay otra cosa.
Dios conoce el corazón de nosotros. Por eso de este pueblo dijo, este pueblo es contradictor. Dios lo dijo, que el pueblo que tenía era contradictor, era de rebelde y desobediente. Entonces al rebelde y al desobediente, ¿cómo lo trata Dios? El amor de Dios está mal interpretado por muchos de nosotros. Pensamos que el amor es consentir, cuando el amor es disciplina, cuando el amor es hacer que avance, cuando el amor es hacer que crezca, cuando el amor es hacer que aprenda. Si no, mírate a tú con tus hijos. Si tú has criado bien, bendito tú. Pero si has criado mal, qué dolor, qué vergüenza. Pase, por favor. Ahora vamos al punto del tema. ¿Por qué la iglesia debe reunirse por las casas? La respuesta tuya y mía debe ser contundente, debe ser directa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué debes reunirte también en las casas? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué debes irte a una reunión de célula, de casa OB, de reunión hay cientos de nombres que la iglesia le ha puesto a las reuniones de los hogares? El nombre a la reunión hogares es relativo, no es preponderante. Lo importante es lo que se hace en una casa. Lo importante es para qué te reúnes, por qué te reúnes. En este caso, el Señor en Hechos capítulo 5, 42 nos da, Lucas trata de condensar toda la historia que ha vivido la iglesia para dar a entender por qué crecieron, por qué se mantuvieron en su fe y por qué el evangelio corrió de tal manera sobre esa nación y aún se extendió a otras naciones. Lucas trata de poner una historia que sea comprensible, a que la gente pueda saber qué es lo que sucedió. Lógicamente que hubiera sido mucho más importante que él añada más información, pero no lo ha hecho. Y ahí dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. El asunto es, ahora en este tiempo que se han construido templos, ¿por qué se tiene que reunir en los hogares? El asunto está en la reflexión que tenemos que hacer entre lo que yo pienso, entre lo que tú piensas, en lo que él piensa y los demás pensamos. Cada cristiano tomará las enseñanzas bíblicas según, y aquí hay dos cosas, según tu fe y según tu condición espiritual. Si tú estás lleno de Dios, todo lo que dice la Biblia para ti va a ser una orden. Si tú estás mundana, pecadora, vas a leer la Biblia y lo vas a tomar como una sugerencia de Dios. Vas a tomarlo como que si quieres lo haces, si no, no lo haces. Aquí en las cosas de Dios no hay opciones. Debes hacerlo, te guste o no te guste. ¿Me entendió? Mírate tú si haces algo que después te dices, cometí un error. ¿Por qué cometiste un error? Porque te saliste de la voluntad de Dios. Y cuando uno se sale de la voluntad de Dios, es como salirse de la nube para sufrir la inclemencia del desierto. Lo sabio es vuelve. Lo sabio es el que se humilla será exaltado. El soberbio y que quiere permanecer en su error porque así le da la gana, pues tendrás que asumir las consecuencias de la noche sin esa bola de fuego que te cubre. De ti depende. Pero la enseñanza ya está dada. Para pocos, lo que dice la palabra es una orden. ¿Y por qué una orden? Porque son ellos los que están tratando de obedecer a Dios y esforzándose a creer que Dios, su palabra, es lo que aconseja, debe cumplirse. Para otros, solo es una motivación. Y recuerda que la motivación va a depender de tu estado de ánimo. Si estás con ganas, lo haces. Si no estás con ganas, no lo haces. O sea, examinémonos, mirémonos a nosotros mismos. ¿Por qué has dejado de reunirte en una casa OB? ¿Porque el pastor ya no fue? ¿Porque el pastor y la pastora ya no tuvieron interés? ¿O porque los líderes que nombraron ya se cansaron? ¿Eso es tu motivación para dejar de reunirte en la casa OB? ¿Quién es el que manda en la iglesia? ¿El pastor, el obrero, el líder o Cristo? Entonces, si alguien retrocedió, debe volver. Porque la gloria del cristiano no es de aquel que empieza el camino, sino de aquel que termina el camino en la salvación eterna.
Eso significa madurez. La madurez es rectificarse y avanzar en el camino. Así que vuélvete en el nombre de Jesús. Vuélvete en el nombre de Cristo. Haz lo que Dios quiere que se haga. Y también lo que nuestro apóstol Javier está pidiendo. Aquí los músicos, aquí los sugieres, todos tienen que participar en una casa B. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas. Porque Dios quiere que madures. Porque Dios quiere que avances. Porque Dios quiere hacer de ti un instrumento para su gloria. Esa es la única razón. Pero hay otro que se molesta, que se incomoda, que no quiere. ¿Por qué? Porque para algunos es una orden lo que dice Dios. Para otros es solo una motivación. Para otros muchos es solo una historia. Y eso es una historia antigua. Para otros es una decisión personal si quieres o no quieres. ¿Juzgaremos a alguien porque lo hace, porque no lo hace? No tenemos nosotros derecho a juzgar. El que hace, la Biblia dice que algo hará. El que no lo hace, la Biblia dice también que le pasará. De uno depende. Pase por favor. Y aquí vamos al punto importante. ¿Qué son las casas? Y aquí, recuerde, hablar de casas a veces, Obed es en nuestro contexto, pero en el contexto internacional y mundial son células. Usted maneje los términos bien para que no haya confusión. Decir, ¿qué será casa Obed? Claro, si te preguntan eso vas a tener una oportunidad de hablar sobre tu experiencia eclesial, que está enmarcado dentro de la Biblia. Pero también hay otros que lo llaman arcas de Dios, reuniones café. Hay sin número de formas. No, los nombres no hacen. Lo que es importante es por qué se reúnen. Las casas Obed son grupos de personas que se reúnen, sea en una casa, sea en un negocio, sea en un local, sea en alguna oficina, en ciertos días y horarios de la semana. Reuniones que se hacen todos los días ya es una congregación. Reuniones que se hacen esporádicamente en ciertos días y horarios son trabajos especiales que realizan. Quiero que tengan la diferencia también. Porque si esto fuera solo un lugar de reunión un día a la semana, entonces no cumpliría el objetivo por lo cual se llama templo. Y cuando se dice templo es porque es una congregación. Eso lo voy a enseñar dentro de un momentito para que usted se goce en aprender las cosas de Dios. Entonces, ¿qué son las casas Obed? Son grupos de personas que se reúnen, sea en casas, negocios, locales, oficinas, en ciertos días y horarios de la semana, con la finalidad. Y aquí quiero que por favor, líder, amado siervo que estás queriendo servir a Dios, ¿cuál es la razón de una reunión en casa Obed? No es ir a chismear, no es ir a criticar, no es ir a hablar del hermano ni de la otra iglesia, ni ir a sacar a la luz los problemas. ¿Cuál es la razón por la cual se reúne una célula en una casa Obed? Es para evangelizar, para discipular y para integrarse con todos los miembros que sea ahí. Si usted no tiene claro el concepto por la cual se reúnen, usted ya perdió el propósito. Y el propósito de una reunión es para evangelizar. Y cuando hablamos de evangelizar es para que alguien lleve pues a alguien para que pueda oír un mensaje de algún hermano en la reunión. Y cuando dice discipular es para enseñar a los miembros que ya son cristianos y que se reúnen, enseñarles como hace una semana. Se sabe que en las reuniones de Casa Obed los líderes predicadores tomaron la iniciativa de enseñarles cómo era la liberación de hogares. Eso es discipular, eso es enseñar, eso es ayudarlos a que ellos aprendan. Ese es un objetivo de una casa Obed. Y la otra es la integración. Ahora, la palabra integración tiene que ver con la coinonía, tiene que ver con el preocuparse unos a otros. En una casa Obed, en una célula, hay la oportunidad de conocerse más y de ayudarse. Y no es porque en la iglesia no se conozcan y no es porque en la iglesia no se ayuda, sino que también uno hay que contextualizar el ambiente. Donde hay una iglesia de 20,000 miembros, no se van a conocer todos. Donde hay una iglesia de 1,000 miembros, no se van a conocer todos. Donde hay una iglesia de 500 miembros, no se van a conocer todos. Donde hay una iglesia de 200, 300 miembros, es difícil conocerse todos. Donde hay una iglesia de 40, 50 miembros, 60 miembros, sí se van a conocer todos. Entonces, las reuniones en hogares
cumple también un propósito de integración para conocerse. Y no es porque el pastor, el apóstol no quiera pastorear, sino que para poder llegar a multitudes, uno tiene que delegar autoridad, empoderar a sus líderes, empoderar a sus ministros, empoderar a sus obreros para que ellos, al tener autoridad delegada, ellos puedan desarrollar el trabajo. Y el Espíritu de Dios, que está buscando que alguien entregue de la gracia que ha recibido, pueda impartir hacia otros, así como lo hizo Moisés cuando él se acercó a Dios con sincera razón para decir que él no podía, que estaba cansado, que no podía hacer el trabajo, porque su suegro Jetro, un hombre que no conocía a Dios, pero que la experiencia le enseñaba de que Moisés desde la mañana hasta la tarde tenía que estar sentado escuchando los problemas, no de 100, no de 1000, eran 2 millones de personas. ¿Podría él tratar los asuntos? Entonces Jetro, su suegro, le dice: ¿sabe qué? Lo que tienes que hacer es, tú no vas a poder, tiene que otros hacer contigo la labor. Los casos difíciles tú los tratas, y los que son más sencillos, que los traten nosotros. ¿Y qué hizo Jehová? Sabio Jehová, escogió 70 y le dijo: de tu espíritu. Aquí viene la parte importante, pastores, líderes, obreros. Así sea un líder con delegación de autoridad impartida por su pastor, automáticamente dentro del mundo espiritual, Dios está respaldando tu autoridad de ministro. Cuando nombras a alguien que ha sido entrenado, preparado para que él haga la labor, entonces Dios respeta la autoridad a quien tú has entregado autoridad. ¿Y qué es lo que hizo Jehová? Sacó de la gracia de él y lo impartió sobre estas personas. Y dice que ellos comenzaron a hacer el trabajo que el mismo Moisés hacía, solo que ellos hacían los trabajos menores, pero la autoridad estaba sobre ellos. ¿Qué tiene que hacer en una casa Obed cuando se reúnen? Y eso lo vamos a ver en estos momentos. ¿Qué se hace en una casa Obed? Se evangeliza, se discipula, se pastorea. Y hay una palabra que quiero yo ahora, el mensaje va a estar direccionado a esto: se entrena. Y aquí, a partir de este momento, quiero por favor que presten mucha atención, porque quiero añadirles de algo importante. Quizás algunos estén cansados, porque en la iglesia son ciclos, tiempos de fortaleza, tiempos de debilidad, tiempos de prueba. Si un líder, pastor, no conoce esto, es porque todavía no ha entendido lo que es la vida cristiana. Pero todo pastor, todo obrero, todo aspirante debe aprender que son ciclos, ciclos de fortaleza, ciclos de cansancio, ciclos de luchas. Si eso no entiende un pastor, va a estar exigiendo a un líder que todo el año tenga la fortaleza que él muchas veces no lo tiene. Y uno tiene que entenderlos para ayudarlos, para guiarlos, para poder hacer con ellos el trabajo que tú deberías hacerlo, pero por Dios lo impartes en otros. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, cuando subió a la presencia del Padre, dejó el trabajo a su iglesia. Pero él, la iglesia, no dice en mi nombre, sino dice en el nombre de Jesús, porque el trabajo es del Señor. Así también los líderes, cuando hacen algo, lo hacen en el nombre de Jesús. Pero la responsabilidad es del pastor, del obrero, del aspirante, a quien tienen que dar cuentas. Eso es lo hermoso de una iglesia cuando comienza a correr como un carro. Ahora, vamos a la parte. Ahora presten mucha atención, por favor, en esto que es importante. Siga, por favor. ¿Qué días y qué horas se reúnen en una casa Obed? Los días oficiales es miércoles y viernes. El día extraoficial es el lunes. Pero hay días extraordinarios que solo lo tiene que autorizar el pastor. Como por ejemplo, un horario que alguien quiera reunirse en otros días,
entonces tienen que hacer la consulta a su pastor para recibir la autorización. Porque si usted no tiene el respaldo pastoral, todos los demás van a querer hacer como tú, pero ellos lo van a hacer por iniciativa personal sin estar sujetos a la autoridad a la cual deben responder. Ahora, la hora se define según el acuerdo y la necesidad. Gracias a Dios que no hay una hora específica que decir, a las 8 de la noche empiezan todas las casas Obed. No hay, sino eso lo van definiendo de acuerdo a cómo se va el grupo trabajando. Y eso quiero que tomen en cuenta. Han habido experiencias de años atrás, recuerdo de una pastora que se iba a hacer una reunión a las 6 de la mañana, porque a esa hora recién podía la persona y ya no tenía tiempo para todo el día. 6 de la mañana se iba a hacer su reunión. Su experiencia, no es para todos. Otros empiezan en la tarde, otros empiezan en la noche, que es normalmente el mayor tiempo que tiene. Eso el líder, el pastor, tiene que ir mirando. Cada casa tiene su contexto, cada casa tiene distintos tipos de personas según la experiencia que ellos manejan. Y las mamás, lógicamente, tienen que definir también su opinión para que esa reunión se dé. Esto es importante. ¿Qué días oficiales hay? Miércoles y viernes. ¿Qué días extraoficial? El día lunes. ¿Y por qué el martes no? ¿Por qué el sábado no? ¿Y por qué el domingo no? Porque son días eclesiásticos de celebración en la iglesia. Pero si hay una cosa extraordinaria, entonces solo eso se tiene que tratar a nivel pastoral. Sigamos, aquí viene lo bueno. Pase, por favor. Quiero que tenga en cuenta que dentro de esta organización, proyéctese, no mire el presente, mire el futuro. Porque recuerde, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no deben hacer solo el trabajo por la hora, sino que tienen que proyectarse a mirar adelante para que pueda hacer el trabajo. Cabina, ¿alguien le puede avisar, por favor? Gracias. Estoy notando, y no es de ahora, que los chicos de cabina o del ministerio no están siendo discipulados cuando uno predica. No lo digo por mí, lo digo por todos los predicadores que hacen. Cuando ellos reciben un mensaje, si ellos después de ministrar no se ponen atentamente a oír la palabra de Dios. Y ahí es el gran problema de alguien que ministra sin tener palabra revelada en su espíritu, porque todos tienen que estar en un mismo espíritu, y eso es para que todos los pastores tengamos en cuenta. Este es el punto. Aquí está el eje de la razón del por qué las casas Obed. Escuchen, por favor, a cada uno le vamos a hablar en su contexto. Las casas Obed, ¿por qué se hace ese trabajo en las casas Obed? El propósito primario está que es para evangelizar, para hacer crecer la iglesia. Ese es el objetivo primario. Pero detrás de eso viene la cosa más extraordinaria que se ve en la historia de la iglesia primitiva. Y aquí quiero que preste atención. Quiero que preste atención porque hay que mirar detrás del versículo la historia que hay. Tercero, ¿por qué es necesario que la iglesia, los pastores, tengamos que dar la orden de que todos tienen que participar en una casa Obed? Número 3, para que se involucren en el trabajo de la iglesia. Si los miembros dicen, yo no, tú sí, yo no, tú sí, yo no, entonces no estamos cumpliendo el primer objetivo de lo que es a futuro de una iglesia. ¿Cuál es? Que todos se involucren en la visión. Y la visión de una iglesia no es congregar, sino es hacer lo que la iglesia quiere lograr. Y el crecimiento de una iglesia es el mandato de Jesús: id y predicad el evangelio y hacer discípulos. En ese número 3. Pero aquí viene la parte fundamental. 4, 5 y 6 es lo que quiero que presten atención. ¿Cuál es el objetivo de las casas Obed? Es
pastorear. ¿Sabe lo que significa pastorear, mi amada? Usted, si no lo entendió, usted va a perder la motivación por la cual usted va a una reunión. Cuando decimos que en una casa B se pastorea las ovejas, pastoreo significa cuidado. Pastoreo significa cuidado. Tú te preocupas de tus ovejitas que congregan. ¿Te preocupas de qué? Que lo que tiene, que lo que pasa, que lo que necesita. Eso es el objetivo de una casa B. Y si el líder no lo sabe, piensa que con llegar y dar una enseñanza se acabó el asunto, orar por uno y por dos, eso es solo una partecita. El objetivo es pastorear, es velar, cuidar, enseñar, aconsejar, y eso es la parte primaria. Pero el número 5 es lo que a mí me apasiona, es lo que me emociona de lo que es un trabajo de Casa Sobe. Y es que la Casa Sobe es un sitio de entrenamiento a los futuros siervos, porque usted no va a aspirar a ser un pastor sin haber aprendido lo que se hace un pastor. ¿Y dónde se aprende a ser un pastor? En una casa OB, porque en una casa OB enseñas, en una casa OB aconsejas, en una casa OB oras, en una casa OB ministras, en una casa OB peleas por los problemas que tienen tus ovejas con el diablo, en una casa OB haces todo eso, y eso es un entrenamiento para ser un futuro hombre de Dios, un futuro pastor, una futura pastora de Dios. Denle un aplauso al Rey Jesús, por favor. Alabado sea el Señor, aleluya. Si usted quiere, si usted desea ser una sierva de Dios, mi consejo de viejo es: métate a ser un líder de Casa B, porque ahí va a ser entrenado a ser un futuro pastor, una futura pastora, porque ahí va a aprender a enseñar, a aconsejar, a pelear con el diablo por medio de los problemas de sus ovejas, y usted va a aprender a amar la obra. Pero la parte tremenda es la número 6, y la número 6 es que ya los que son líderes de Casa B, los que ya están haciendo labor pastoral pequeña, pero importantísima para la iglesia, es la número 6. Allí se forman los futuros ministros de Dios. ¿De qué manera? Ellos ya aprendieron a ser líderes de Casa B, pero aquí su segundo paso, su segundo nivel, es que ellos comiencen a organizar y a dirigir una Casa B. Ya no su casa, sino grupos de líderes de Casa B. Comienzan ellos a tener autoridad delegada y comienzan ellos a planificar, a organizar, a hacer un trabajo ya no de su Casa B, sino a tener una carga mayor de saber lo que tiene que supervisar, lo que tiene que organizar, lo que tiene que planificar. Y eso es que los futuros pastores de esta casa, los futuros ministros de esta casa, tienen que saber presidir. Ya no Casa B, porque eso es lo primario. Ahora tienen que dirigir como supervisores, tener 4 o 5 casas OB, para que aprenda a hacer lo que un pastor tiene que hacer. Un pastor que no planifica, un pastor que no organiza, un pastor que no supervisa, un pastor que no hace el trabajo de supervisión, va a hacer que sus ovejas no puedan desarrollar la potencialidad que Dios está desatando en ellos. ¿Por qué? Porque ellos, al no dar cuenta de lo que hacen, ellos están deteniéndose y pensando de que lo que están haciendo es lo máximo. Y cuando sabemos que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, entonces nosotros mismos como pastores estamos impidiendo su desarrollo, estamos impidiendo su perfeccionamiento, estamos impidiendo de que ellos tengan la experiencia de poder tener bajo su mando la autoridad de, ya no de 1, sino de 3, de 10, de 20, de 30 personas, a la cual un pastor tiene que ser entrenado. Porque el pastor de una iglesia no solo va a mirar y pensar a los 4 que le rodea. El pastor de una iglesia mira en conjunto a la congregación. Su carga es por todos, no es por 1 ni por 2. La carga de un pastor de una iglesia es mirar el contexto, y cuando miren el contexto, pelea contra el diablo que se levanta contra la iglesia, pelea contra los enemigos que quieren detener el trabajo. Esa es la labor de un pastor, que es muy distinta a la de un líder y muy distinta a la de una oveja. Cuando una oveja habla y quiere juzgar a un pastor, es una oveja que no entiende lo que es un pastor. Cuando un líder habla y juzga a un pastor, es un líder que habla que no entiende lo que es un pastor. Cuando un pastor habla a una oveja,
ese pastor sí sabe lo que es una oveja. Cuando un pastor habla a un líder, sí sabe el pastor lo que es un líder. Usted tiene que entender que el proceso de desarrollo en una iglesia para llegar a miles es que haya empoderamiento de autoridad. La razón de ser de usted dentro de esta casa ya no es salvación, sino es formación para que lleguen a ser siervos y siervas de Dios, preparados para toda buena obra, para que ustedes sean los entes emblemáticos de la iglesia de Cristo, para levantar generaciones que tengan las tres cosas básicas. La más importante, la santidad. La otra cosa, que esté formado y preparado. Y la tercera cosa fundamental, que sea proactivo. Persona que sabe lo que se le ha enseñado, no se le tiene que repetir para que lo vuelva a hacer. Él ya lo hace porque sabe y para eso fue formado. Por eso que la iglesia, cuando no está el pastor, la iglesia continúa, porque la iglesia no depende de un hombre, depende del Espíritu Santo. Cuando los pastores, obreros, aspirantes a ministros saben hacer lo que se le ha dicho que hagan, la iglesia sigue caminando. Y toda la gloria es para Dios. Usted verá ahora cuán importante es la razón de una casa OB. Allí se entrenan a los futuros pastores. Allí se entrenan los líderes para ser esos siervos de Dios. Allí se hace un pequeño pastor para que esté preparado para toda buena obra. Cuando esos líderes de casa OB vienen al templo, les voy a explicar lo que sucede. Cuando un líder de casa OB aprendió a amar a sus ovejas, cuando un líder de casa OB aprendió a preocuparse por ellas, cuando un líder de casa OB ora por sus ovejas, cuando un líder de casa OB se ve en la necesidad de enseñar a sus ovejas para que crezcan, cuando viene al templo, está viniendo una potencia de Dios a bendecir la casa del Señor. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando un líder de casa OB, allá en su casa, enseña a sus ovejas, se preocupa por ellas, ministra sus necesidades, les enseña para que crezcan, les da a ellos el aprecio. Cuando viene acá, esa potencia está acá y la presencia de Dios hace que bendiga a la casa. Cuando un líder de casa OB no hace su trabajo en su casa OB, no desarrolla su pastorado en la casa OB, no entiende su función en la casa OB, cuando venga al templo ese líder, ese es un problema porque no hace nada. Y el que no hace nada no sirve. ¿Se da cuenta? Al buey que trilla no se le pone bozal, porque lo que aprendió allá lo hace acá y donde quiera que va, porque la semilla está dentro de él. Y Cristo lo que quiere es que sus hijos, donde quiera que vayan, la gracia de su presencia se manifieste en todo lugar. Denle un aplauso al Rey Jesucristo. ¡Aleluya! Si el hombre no quiere, el Señor es Jesús. Si el hombre no está dispuesto, el Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero eso sí, si Dios te está dando la oportunidad a ti, no desaproveches tu oportunidad. Porque detrás de ti hay otros que van a hacer la labor. Pase, por favor. Aquí viene el asunto que quiero que rompa el esquema que a veces nosotros tomamos. ¿Cómo qué? Yo decido si voy o no voy. Yo, según mi estado anímico, yo hago o no hago. Nuestro apóstol Javier, hace mucho tiempo, muchos años, dio una orden. Hay una ordenanza, no de acá, sino de atrás, donde él dijo
que todo congregante de esta casa tiene la obligación de asistir a una casa Obed una vez por semana. Hace años. Y eso quiero que lo repitan los pastores, los obreros, los líderes, a ellos mismos y hacia los demás. Es una ordenanza que se dio hace mucho tiempo. Y ya sabemos para qué es la finalidad, ¿no? La finalidad de una casa Obed, para que usted sea entrenado. La finalidad de una casa Obed, para que usted sea un siervo, una sierva de Dios. La finalidad de una casa Obed, es que usted comience a involucrarse en la obra. No hay una razón negativa. Todo está dentro del plan de Dios. ¿Cuál es el compromiso de un miembro como usted? Si usted congrega acá, aún a pesar que diga, no, yo vengo de cuando en cuando, pero cuando diga, ¿dónde congregas? yo congrego en la iglesia Emanuel. Si usted su boca está diciendo que congrega acá, entonces aquí no se acepta solo congregar por congregar, se acepta congregar con compromiso. ¿Me entendió? ¿Cuál es el compromiso? Cuando estás en una casa, ayuda pues, ayuda. Cuando Dios te lleve a otro lugar, allá lo harás igual porque lo aprendiste. Eso es lo hermoso, que cuando Dios te mueve, te llevas todo lo que tú recibiste. Dios no te quita nada. Ahora, ¿cuál es el compromiso de un miembro al ir a una casa Obed? Invitar, llevar a familiares, amigos que no tienen a Cristo para que reciban salvación. Pero también, acuérdense, hay una gran mentira del diablo que sutilmente ha prevalecido en la mente de algunos, que no llevan personas porque no quieren venir, porque no quieren asistir. Pero ¿dónde está la sabiduría de Dios en tu vida? Si yo tengo sabiduría de Dios, voy a ver a alguien que tenga problemas de salud y esa es mi oportunidad para llevarlo a la casa Obed para que oren por su salud. ¿Por qué necesariamente tiene que decir que vaya para que sea salvo? Si podemos decir, el amor no es hacer mi interés, sino es hacer que el interés y necesidad de la persona sea compensada. Y ahí alguien que tenga problemas de sanidad, alguien que tenga problemas que son problemas familiares, problemas de trabajo, esa es la oportunidad para decirle, ¿sabes qué? Yo me estoy reuniendo en una casa, vamos para que ahí oremos por ti, para que Dios te ayude en tu familia, para que Dios te ayude en tu salud. Y esa es sabiduría de Dios. No necesariamente vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y tú ya no cambias, te voy a llevar a mi casa para que te conviertas pecador. ¿Tú crees que va a ir? ¿Tú crees que va a ir esa persona? Al término del primer servicio, gracias a la bendición de una de las líderes que en su casa Obed ha tenido el contacto de una familia donde el papá tiene un cáncer, una metástasis producto de sus pulmones, ya se está deteriorando todo. El hijo, con ese amor de hijo por su padre, llorando, me dice, necesito ayuda, llorando, ayuda necesito, mi padre está con cáncer. La pregunta es, tú tienes que entender que si nosotros no venimos cuando tenemos salud, algún día de nuestra vida tendremos alguna necesidad y problema. Y ahí toda nuestra soberbia, allí toda nuestra religiosidad, ahí todo nuestro rechazo a Cristo se va a caer a los suelos, porque tu necesidad te exige que alguien mayor que tú te preste ayuda. Por eso Cristo está con las manos extendidas a recibirnos a todos nosotros, como lo ha hecho tú y yo también. Un día cuando venimos a Él le decimos, Señor Jesús, te necesitamos. ¿Por qué esperar que suceda lo que no queremos que suceda para recién venir a Cristo? Pero así es la vida y tú tienes que saberlo. Si alguien no quiere, te rechaza, contiende contra Cristo, tu propio familiar, tu propio esposo, tus propios hermanos no quieren, sigue creyendo en Dios. No te impacientes, no los critiques, no los rechaces, porque ellos también llegarán como Nicodemo un día. Ellos también vendrán a Cristo un día y como tú no lo juzgaste y como tú no lo condenaste, ellos te dirán en secreto, ¿sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, prima? ¿Sabes qué, amiga? Yo necesito ayuda. Y ahí tú abrirás tus brazos para poder ayudarle. La razón del compromiso de un creyente es llevar amigos, invitar familiares, vecinos, no necesariamente decirlo, vamos para que seas salvo, vamos para que te bendigamos,
para que te vaya bien en el trabajo, para que te vaya bien en la familia, para que Dios bendiga. Hay que ser sabios. La Biblia dice: ser astuto como serpiente, pero manso como paloma. Recuerdo el testimonio de una joven hace un tiempo atrás, donde hubo a haber una vigilia, y su amigo de su entorno le dijeron: ¿a dónde vas? Eran las 10 de la noche. Voy a una fiesta, ¿me invitas? No, esta fiesta es hasta las 5 de la mañana, porque no se puede salir. ¿Qué? ¿En una fiesta no te dejan salir? Vamos, quiero ir a tu fiesta. Y ella no le dijo que era para una vigilia. Qué astuta, qué sabia, qué hábil. Y esa persona se convirtió. Pero tú dices: ¿a dónde vas ahora? Voy a la vigilia donde los santos están gozándose y los pecadores inmundos no pueden entrar. ¿Cómo vamos a poder llegar a Cristo con esas personas? Si tú le dices a tu marido o tu hermano: tú eres un pecador, ya no vas a cambiar. Esa es la realidad de él. Él lo sabe. Y tú no vas a estar ahí para condenarlo más. No tienes que hacer leña del árbol caído. Porque el tiempo es de Dios. El poder es de Dios. La obra es de Dios. ¿Para qué el compromiso? Número 2, para ser discipulado y llegue a ser parte del equipo. Esa es la razón. Amada iglesia, en esta mañana, el punto 2 quiero que lo entiendas. ¿Por qué tienes que asistir? A los que son nuevos, a los que recién están empezando, o a los que ya tienen años, pero no han tenido el honor, el privilegio de ser parte de un equipo de Casa B. Yo les digo a los discípulos que estoy ministrando y les digo: es un honor servir a Dios, es un privilegio servir a Dios, es una honra servir a Dios, porque Él no es deudor de nadie. Él es grande, maravilloso, y si tú sabes hacerlo de corazón, así Él también va a ser contigo. ¿Para qué debe asistir a una Casa B? Para que Él aprenda, para que Él sea discipulado también a ser parte de un equipo. Ese es el objetivo de un líder predicador. Ese es el objetivo cuando alguien viene a la Casa B, se convierte en Cristo y usted comienza a cuidarlo, comienza a ayudarlo, comienza a discipularlo, porque en tu corazón es hacer discípulos. Y no se preocupe y ni menos lo envidie si ellos crecen más que usted. Benditos sean aquellos que, siendo hijos espirituales, en algún momento crecen aún más que su padre espiritual. Porque el crecimiento está en el hacer, no está en la autoridad. ¿Me entendieron? Líderes, pastores, el hacer no está en que va a tener más autoridad que tú, sino el hacer está en que podrá hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Porque para eso Dios complementa en la iglesia las ayudas. Y alégrate, pastor, si alguien de tus líderes ovejas hacen mejor el trabajo que tú. Alégrate. Déjalo que avance. Porque así ellos serán grandes siervos. Y como tú lo engendraste, le darás el camino para que avancen, para que sean los futuros hombres y mujeres que lleven a la iglesia a mejores lugares y distancias que tú mismo no pudiste. Número 3, ¿para qué el compromiso de estar en la Casa B? Para que aprenda a evangelizar, para que aprenda a evangelizar y añadirlos a su Casa B, para que así aprenda a servir a otros hermanos. Esto es importante. Escúcheme bien. ¿Quién ha nacido sabiendo? Nadie ha nacido sabiendo. Pero si alguien ama a Dios, va a asistir, va a permanecer. Pero esa permanencia y esa asistencia es una señal para ti de que tienes a alguien a quien formarlo. Si viene una vez, viene una segunda vez y tú lo vas a ver y le dices: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? Tengo problemas en mi casa, tengo pleitos con mis hijos, y tú le das consejo y ellos se sienten bien porque le ayudas. Ellos comienzan a venir en tu espíritu. Alégrate porque tienes a alguien a quien le vas a dar el amor de Dios y será una futura mujer, un futuro hombre de Dios. Mírate a ti misma de cómo hicieron contigo. Te ayudaron cuando tú tenías necesidad. Y tú permaneciste en Dios, y en esa permanencia en Dios Él te formó. 4, ¿para qué es necesario que esa persona congregue en la Casa B?
para ser promovido. Cuando una persona, escúcheme, amada iglesia, el mensaje no es para este segundo culto, es para la iglesia. Cuando tú permanezcas en la casa OB y comienzas a ser tomado en cuenta para ser parte de un equipo de tu casa OB, lo que pasa es que ya Dios te está llevando a otro nivel para que dentro de la iglesia, para que dentro de la casa apostólica comience a desarrollarse tu liderazgo. Mientras tú estás en tu casa OB, eres anónimo dentro de la iglesia. Cuando tú vienes de tu casa OB como un líder predicador, como miembro de un equipo, te dicen, tienes que servir en la casa OB. Tienes que servir en el templo. Tienes que ahora dar tu tiempo para que trabajes en el templo. Y si tú eres una mujer que no eres sabia, tú eres una mujer que no entendiste el propósito de Dios, vas a decir, pero en mi casa OB ya estoy sirviendo, no tengo tiempo para el templo, ya no tengo más tiempo. Si tú dices eso, no estás entendiendo a lo grande que Dios te quiere llevar. Porque si en tu casa OB eres conocida porque haces mucho para gloria de Dios, y cuando vienes al templo también a servir, también te vas a hacer conocida y Dios te va a comenzar a dar más. Si usted está diciendo que ya en su casa OB es suficiente y aquí en el templo no tiene tiempo, yo le digo, usted no está entendiendo el propósito de Dios. Así que si se te da oportunidad de que en el templo desarrolles tu trabajo, corriendo, hazlo. Porque Dios te está diciendo, hija, las puertas están abiertas para que tú crezcas, para que tú avances, porque yo quiero hacer de ti un instrumento preparado para toda buena obra. Denle un aplauso al Rey Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Santo Dios. No es bueno que alguien te corte y te diga, si no tienes tiempo, no te preocupes, un momento. Lo que para el hombre puede ser un buen consejo, para Dios no. Porque Dios te dice, hay tiempo para llorar, hay tiempo para crecer, hay tiempo para avanzar. Si el tiempo tuyo es avanzar y tener en tu casa OB, ser miembro de un equipo, ser un líder predicador, ser un asistente predicador, ser un miembro oficial 1, 2, 3, y te dicen en la casa, hay que trabajar también en la casa, el Señor te está diciendo, te está abriendo la puerta para que tú avances a otro nivel. No es sabio entregar autoridad a una persona que no ha seguido un proceso formativo. ¿Entendieron? Voy a explicar esto porque eso es importante. No es bueno que un pastor, un obrero, un aspirante, un líder entregue autoridad a un miembro o a un líder sin haberlo preparado para hacer su función. ¿Por qué? Porque lo está exponiendo al mundo espiritual con la autoridad que él va a ejercer, pero que no sabe cómo. Es como entregarle a un niño una pistola para ver qué es lo que hace. Cuando una persona, niña espiritual, cuando digo niño espiritual es cuando no está preparado, no está formado y se le da autoridad, es como un niño con una pistola que puede hacer daño a otros. Por eso cuando usted tiene la oportunidad de servir a Dios, yo le aconsejo que nunca diga no, pero que ese no debe estar acompañado de estas palabras: prepáreme, enséñeme, capacíteme para hacer el trabajo. ¿Puede darle un aplauso al Señor Jesucristo? Alabado sea el Señor. Y terminamos. Pase. Perdonen por la hora. Este es el punto. Y aquí está la proyección que quiero que los pastores, obreros, aspirantes, líderes. Esta es la organización de una casa OB, a la cual usted tiene que ver dos cuadros. El amarillo, que son los que desarrollan el trabajo, y el verde son los futuros que van a tomar la posta cuando ellos avancen a otro nivel. Cuando una casa OB tiene proyección no solo del hacer, sino se proyecta en formar futuros líderes, debe hacer eso. Líder predicador, asistente líder predicador. ¿Y por qué el anfitrión tiene que estar ahí? Porque es el que ejecuta el trabajo de recepción. Allí los dos fundamentales es el primero y el segundo. Y el anfitrión
es un eje porque es el dueño de la casa y se necesita la autorización de ese lugar para poder hacer un trabajo. Con esas tres personas puede empezar una reunión, porque hay el que preside, hay el que ayuda, el asistente es el que ayuda. Ahora, los otros tres de verde debe un equipo formarse. ¿Por qué? Porque cuando tú avances en el crecimiento de tu casa, ya deberías estar formando a tu equipo que va a ser quien lleve la posta, el equipo quien va a continuar el trabajo, porque una casa OB tiene que multiplicarse. Entonces, cuando se multiplica, tú sales a otro lugar. ¿Por qué sales tú, el que lideró? Porque tú eres el más preparado, porque tú eres el que tiene más experiencia y tú tienes que ir a ganar otro territorio. ¿Y quién tiene que quedarse en tu lugar? El asistente, que es el que está aprendiendo de ti y que él no debe salir a un campo nuevo porque todavía le falta. Por eso él se queda en la casa y tú sales. ¡Sabiduría de Dios! ¿Y con quién te quedas? El asistente del predicador, cuando se multiplica, pase por favor, ahora quiero que pase. Cuando una casa OB ya debe multiplicarse, extenderse, la meta es 10 miembros más 6 líderes, 3 más 3. Cuando esa meta de proyección ya está dada, los 3 principales en amarillo más los 3 verdes ya están allí, entonces llega un momento en que la casa debe multiplicarse. ¿En qué sentido? El asistente del líder del predicador asumirá el reto de quedarse con los discípulos en formación, que son los miembros oficiales. Y el líder predicador, que sabe, que conoce, que tiene la experiencia, más un miembro, son los que van a ganar otro territorio, como Pablo. El apóstol Pablo salió a otro lugar porque es el que sabe, porque es el que puede, y no porque sea mucho, sino porque él está preparado para mayores retos. Se da cuenta cuando no hay claridad en el propósito, entonces uno piensa que una casa OB es una reunión de amigos, es una reunión de conversatorio. Está bien que se haga en algún momento para fortalecer la unidad, pero no se debe perder el objetivo, no se debe perder el propósito. Allí está, mis amada iglesia, ese objetivo. 6, 3 más 3, 10 almas ganadas que tiene, que cuando se multiplica, 5 se van, 5 se quedan, 3 se van y otros 5. Entonces hay un trabajo. Nuestro apóstol dentro de poco presentará una propuesta sobre Casas OB. Él está hablando sobre, él ha dicho en una carta a los pastores, le hago esta confesión, y dijo que el objetivo es para este año es establecer 100 casas OB. La pregunta es, 100 casas OB, ¿dónde están esos líderes? ¿Dónde están? Como decía alguien. Entonces alguien tiene que decirme, hay que formarlos pues. Hay que formarlos pues. Y ese es el trabajo de la iglesia. Por eso ustedes están acá. Ustedes están oyendo el mensaje. Ustedes van a decir, yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ser formado. ¿Tú estás trabajando ya? Sí. Qué bueno que aún estando trabajando quieres ser mejor. Porque ejemplo das a los demás. Alguien debe hacer la pregunta, ¿podremos llegar a 100 casas a fin de diciembre? Escuche, la fe tiene que estar acompañado de obras. Porque si usted dice amén, pero no se mueve de ese asiento cada domingo, usted dice amén, pero no participa activamente en su casa OB, usted dice amén, pero ni siquiera viene a prepararse, usted dice amén, pero ni siquiera de su boca le dice a otro, ¿estás yendo a tu casa, a una casa OB? No, vamos, anímate, vas a crecer. Si tú dices amén, pero usted está, en lugar de asistir, usted dice, y hermana, ¿por qué esto no vino? No, es que estuve viendo mi película, estuvo más interesante que la reunión. Que el Señor reprenda a esa hermanita. Que el Señor reprenda al hermanito.
Porque las hermanas van a decir, ¿qué? Nosotros nomás las mujeres, ¿y por qué no los hombres? ¿Alguien puede decir de los hombres amén? Dice, Dios mío, Padre. Bueno, Dios tenga misericordia. Pase, avance. Aquí está. Avance, por favor. Y esto es lo que quiero dejar. Quiero proyectarme en el corazón del apóstol. Esto es lo que ustedes tienen que conocer como líderes. Benditos ustedes que son miembros, pero que van a entender el proceso de levantar iglesias. Uno de los apóstoles que nos visitó dijo, yo veo para el 2020 100 iglesias y aún más. Es lo que dijo él. El asunto es, ¿quién lo cree? Y si usted dice que yo creo, eso significa el gran compromiso que te metes. Porque Dios está buscando obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y qué difícil es aceptar algo que parece imposible. Pero no es imposible cuando uno sabe cómo proyectarse. Porque tú no eres la persona que va a levantar 100. Eres tú el eje para que se multiplique. Tú levantas 1, el 1 levanta 2, el 2 levanta 4, el 4 levanta 6, y sin que tú te des cuenta, la multiplicación se comienza a manifestar. ¿Cómo llegar a constituir iglesias? No, por favor, yo quiero con esto poner en el espíritu de ustedes la proyección de lo que significa constituir una iglesia. No cometan el error de saltar el proceso, porque si usted salta el proceso van a sufrir. Ni vaya usted a quererse ser más que Dios y decir yo puedo, porque las fuerzas tienen límites, mas la fuerza de Dios es ilimitada. Primero es una casa Obed, donde un líder trabaja, donde esa casa Obed se establece, donde esa casa Obed permanece, donde esa casa Obed tiene gente que produce almas, que produce líderes, que de ellas salen hombres y mujeres de Dios. Cuando esa casa Obed se ve que está estable y se ve que los hombres de Dios que trabajan están en ese proceso de persistencia y de fruto, hay que dar un avance y formar de una casa Obed en una avanzada, porque una avanzada tiene una característica: ya no lo preside un líder, lo preside un obrero o un aspirante, porque una avanzada es un proyecto de iglesia. Una avanzada es un proyecto de iglesia, como por ejemplo la de San Juan de Ollates. San Juan de Ollates es un caserío que se levantó como un pequeño grupo y ha permanecido durante 10 años. Pero ese pequeño grupo ya permaneció en el tiempo. Muchos vinieron y se fueron, otros vinieron, pero esa congregación permanece, y al permanecer se le dio el nivel de avanzada, y después al permanecer ahora es un anexo. Y cuando Dios honra el trabajo que tú haces, Él provee los recursos, Él provee todo lo que necesita. Ahora ese anexo va a tener su templo construido de una manera extraordinaria. Dios respalda el proceso sabio, maduro que tú desarrollas. Si alguien está en este proceso, yo le quiero decir, tienes que avanzar a la par. Eres un líder, sigue sirviendo, sigue preparándote, sigue capacitándote, sigue aprendiendo, porque va a llegar el momento que tú debes, por tu formación, ser un aspirante a ministro, un obrero oficial, un aspirante a obrero, para que puedas tener el honor de poder dirigir una avanzada. Una avanzada significa que tiene un lugar estable. Aunque sea alquilado, es un lugar estable, donde tiene gente que permanece. Allí comienzas a ejercitar una pastoral, pero que todavía está en una formación. Pasa el tiempo, no digo un mes ni 2 meses, pasa el tiempo de algunos años, y al permanecer esa avanzada, tú te das cuenta que ya tiene un pueblo que ama ese lugar, un rebaño que comienza a permanecer y a servir, y ellos se vuelven un anexo. ¿Qué significa un anexo? Que es una parte de tu casa donde tú tienes la obligación y el compromiso de darle más formación,
donde la gente no solo tiene que aprender a evangelizar y a aprender a ser discipulados, sino que ellos tienen que organizarse, formarse y pelear por ese territorio y mantenerse firme en el trabajo para que las ovejas se mantengan. Porque el objetivo final, y eso es lo bueno que tengo que rescatar de nuestro apóstol Javier, el egoísmo desde muchos años no ha estado en su corazón, porque él dijo que llegará un momento de que esos anexos tienen que constituirse en una iglesia constituida. ¿Qué significa una iglesia constituida? Que hay un pastor principal y a la cual ellos dirigen la iglesia. Ellos son responsables de esa dirección y lo que ellos tengan con el Padre espiritual es esa unidad, que el Padre espiritual siempre los guiará, siempre estará con ellos, pero quienes tienen que dirigir esa iglesia constituida son ellos mismos que están en esa casa. Eso es no tener egoísmo, porque en estos tiempos los pastores quieren hacerse dueños de sus congregaciones, se sienten dueños de las ovejas. Una cosa es ser responsable de la oveja y otra cosa es ser dueño de la oveja. Por eso tenemos que agradecer a nuestro apóstol Javier, que es el que desea eso. A la iglesia de Santa Lucía le ha dado libertad para que lo pastoree el pastor de ahí. A la iglesia que está en Chimbote le ha dado libertad para que ellos pastoreen. Pero ellos no se desligan de su padre espiritual. Eso es lo que tienen que aprender ustedes. Conocer cómo se desarrolla una iglesia para que tengan la confianza de que el llamado que Dios tiene de ustedes se va a hacer realidad en base a su obediencia, en base a su formación, en base al llamado que Dios tiene con usted. Ahora, ¿cuál es el llamado que les hago? Estén o no estén en Casa Sobé, lo primero que tienen que ustedes aspirar, ser un líder de Casa Sobé. Ese tiempo de formación, es el tiempo de aprendizaje, es el tiempo de ser un pequeño pastor, es un tiempo donde cuidas ovejas, es un tiempo como David peleabas contra los leones y contra los osos por tus ovejas, es el tiempo donde tú aprendes obediencia a informar, es el tiempo donde tienes que recibir órdenes y ponerlas por obra, es el tiempo donde tú tienes que entender que hay alguien sobre ti que te está enseñando para que tú seas cada vez mejor, para que llegue el momento en que tú tengas el otro privilegio de decir, el apóstol te llamará y te dirá: hermano Pedro, hermana Teresa, ustedes han permanecido y son buenos líderes predicadores. Hay un lugar donde vamos a establecerlo como avanzada. Ustedes son los escogidos para hacer ese trabajo, porque ustedes han demostrado que aman a ovejas, ustedes han demostrado que cuidan ovejas, ustedes han demostrado que discipulan ovejas. Jamás un pastor debe entregar autoridad a quien no tiene confianza. Jamás debe entregar un pastor autoridad a aquel que es irresponsable. Jamás debe un pastor entregar autoridad a alguien que no ha aprendido. Un pastor tiene que entregar autoridad, legado a aquel que ha sido formado, a aquel que ha sido preparado, a aquel que ama, a aquel que ha aprendido obediencia, a aquel que ha aprendido sujeción. Ese es el proceso para que la iglesia se multiplique. Denle un aplauso por favor al Señor. Pónganse de pie, iglesia. Ahora hago la pregunta mientras nuestro apóstol sube. ¿Quién de ustedes quiere ser preparado, capacitado, entrenado como líder predicador? Pase la otra. ¿Quién de ustedes? No estoy hablando quiénes son predicadores. Pase, por favor. Pase. ¿Quién desea ser entrenado para trabajar a futuro en una Casa B? Un año de entrenamiento. ¿Quién puede dar su casa para que sea lugar de reunión? Un año de entrenamiento. Eso, si usted entendió el mensaje, usted tiene que tomar una decisión. No se le está diciendo sal de tu Casa B. Se está diciendo Dios te está llamando. Dios te está pidiendo. Dios está diciendo yo voy a levantar hombres y mujeres, pero tengo que formarlos, tengo que prepararlos para ese gran salto que va a dar. Eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, a ti en esta mañana te está diciendo. Amada iglesia, tú no sabes nada, Dios te formará. Tú no entiendes nada, Dios te dará entendimiento. Tú ahora no puedes, Dios hará que puedas. La decisión está en tu corazón. Pueden pasar aquellos que aceptan el resto de querer ser formados y preparados para ser futuros líderes de Casa B. Venga al altar. No estoy diciendo los que no son líderes de Casa B, estoy diciendo a toda la iglesia. Si usted dice sí,
bienvenido sea. Entréguenle una hoja a todos los que van a... Después que lo unge el apóstol. El ministerio, cuando ya sabe que el ministro termina el mensaje, por norma sabe que tiene que estar en el altar. No se les tiene que llamar. Al buey que trilla no se le pone bozal. Si usted está dispuesto a entregar, volver en todo caso a dar su casa para que se haga reuniones de caso B, venga, usted dará la respuesta. Cuando se le entregue una pequeña hoja, usted dirá, allí en esa hoja, yo quiero dar mi casa, pero también yo quiero ser entrenado. Usted tomará la decisión. Dios es bueno. Padre, levante su mano a los demás hermanos. ¿Cuál es el compromiso de ustedes que están en sus asientos? Usted tiene un compromiso. Asistir a una casa Obed. Es su obligación. ¿Y qué va a hacer en una casa Obed? Lleve amigos, lleve invitados. No necesariamente para que sean salvos, sino para que le ayuden a orar por sus necesidades, para que les puedan ayudar en sus problemas, para que ellos puedan tener una consolación. Así es el compromiso. Y si ellos no quieren, usted no se canse. Siga, porque es parte de su entrenamiento, es parte de su formación, es parte de lo que usted tiene que aprender, la perseverancia. Y así ellos un día, usted sembrará, otro regará y otro dará el crecimiento. Así Dios es. Así que, amada iglesia, ustedes que están en sus asientos, hoy día el Señor nos ha dicho: te he llamado para hacer de ti un instrumento que bendiga a la iglesia, a miles y millones de peruanos que todavía no conocen a Dios. Tú ahora que tienes necesidad y que todavía no conoces, así Dios quiere levantarte para que tú aprendas a conocer al Dios invisible, a conocer al Dios que todo lo puede, para que tú puedas darle la gloria. Así el Señor te habla y te dice: yo haré de ti instrumento preparado para toda buena obra. Así el Señor sabe trabajar. Quiero que oren conmigo todos vosotros, los que están en los asientos y los que están aquí delante. Amado Padre, conocer tus propósitos nos alegra, porque al saberlo, ahora nosotros nos toca decidir si lo haremos o no. Pero Padre, tú conoces mi corazón. Yo deseo servirte, deseo aprender para honrarte. Amado Padre, estoy convencido que tú me enseñarás a través de tus hijos, de tus hijas, porque ciertamente tú estás buscando obreros para tu obra. Señor, que esta decisión de hoy, al participar en una casa Obed, sea una decisión de obediencia a lo que tú quieres, no a lo que yo quiero, a lo que tú me pides. Padre, ayúdame, haz tu voluntad conmigo. Gracias, Señor. ¿Alguien puede decir gracias, Jesús? La Iglesia Apostólica Emmanuel se encuentra ubicada en la avenida Alfredo Mendiola, 6301, en el distrito de Los Olivos. Si deseas tener más información sobre nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaapostólicaemmanuel.com, o también puedes seguirnos en Facebook. Búscanos como Organización Iglesia Apostólica Emmanuel.
Estaremos gustosos de atenderte y ser parte de tus amigos. Hasta una próxima oportunidad.